Listo. Creo que iniciamos nuevamente. Bienvenidos y bienvenidas a quienes se han conectado ya. Gracias por su puntualidad. Quiero reiterar la alegría de contar con su presencia en este espacio virtual titulado Construcción Participativa de Narrativas Alternativas sobre el cuidado y la justicia fiscal y de género. Mi nombre es Clelia Guerrero y soy parte del área de justicia fiscal de Latindad, que también conforma la red de justicia fiscal de América Latina y el Caribe. Y hoy seré la facilitadora de esta jornada, que forma parte de la campaña Días de Acción Global por la justicia de género y fiscal, o por una justicia fiscal que promueve una justicia de género, que está liderada por la Alianza Global por la Justicia Fiscal. Antes de iniciar, quiero compartirles que hay traducción simultánea disponible entre portugués, inglés y español. Yo hablaré en español, las panelistas estarán compartiendo en portugués y si hay algún participante que requiera la traducción en inglés, también está disponible. Todo esto en la cajita del mundo que está en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Quiero también aprovechar para extender un saludo cordial a nuestros coorganizadores, que son INESC y la Tax Justice Network, con quienes hemos construido una alianza muy fructífera respecto de justo el trabajo que les vamos a compartir. Así que gracias por sumarse a esta propuesta y por estar dispuestas a compartir un poco del proceso. Esta sesión propone alcanzar algunos objetivos, entre estos que conversemos, que destaquemos cosas aprendidas, estrategias de movilización que han funcionado y que quizás tienen alguna oportunidad de mejora respecto de las experiencias asociadas a la elaboración y presentación de propuestas para la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, tanto en 2024 como 2025. Eh, el espacio está diseñado para tratar de construir un diálogo participativo en el que integremos un poco las perspectivas de quienes estamos aquí presentes respecto de estos procesos y cómo podrían incluso potenciar su impacto. Además, este es un espacio que llama a fortalecer la colaboración tanto, bueno, regional e internacional en general, ya que establecer puentes, comunicaciones, no solamente entre gobiernos, sino también entre organizaciones, para impulsar las políticas fiscales que abordan estas desigualdades estructurales es crucial, ¿no? Asimismo, podríamos explorar algunos pasos o recomendaciones para avanzar un poco más en la transformación de los sistemas fiscales, eh, sobre todo para contribuir un poco más a resarcir las desigualdades de género que tanto afectan a nuestra región y al mundo entero. Entonces, para este espacio, pues hemos designado un panel corto de discusión. Cada intervención durará alrededor de 10 minutos. Yo les voy a ir presentando a nuestros panelistas en la medida que vayan a intervenir. Y a continuación, esperamos tener un espacio de diálogo con preguntas y respuestas pero si antes de llegar a ese espacio tienen alguna pregunta, todas pueden ser dirigidas a través del chat de Zoom y van a ser respondidas en este espacio. Así que por favor no olviden compartirnos sus dudas, experiencias a través de este medio. Y para concluir, pues tendremos algunas reflexiones finales. Eso, así que nada, empezamos de una vez. Nuestra primera panelista es Carmela Sigoni. Ella es parte de INESC, es doctora en antropología social y asesora política en esta organización, en el Instituto
de Estudios Socioeconómicos. Su trabajo se centra en el monitoreo del presupuesto público para políticas dirigidas a mujeres, igualdad racial y derechos de las comunidades quilombolas, transparencia, gobierno abierto, democracia y procesos educativos con movimientos sociales. Un poco, bueno, Carmela nos va a presentar algunos frutos de este proceso sobre el que les introduje un poco. Así que, Carmela, el espacio es tuyo, tienes 10 minutos, bienvenida. Buenos días, aquí en Brasil son las 11:10 de la mañana. Quería agradecer a Clelia por haber impulsado este espacio participativo. Yo les estoy hablando desde Brasil. Entonces, dentro de este objetivo de pensar sobre las lecciones aprendidas en la incidencia, en la advocacy sobre ese tema, estoy viendo aquí un anuncio, pero no entiendo muy bien qué dice. Bueno. Retomo, construir narrativas y hacer incidencia política con los movimientos. La idea es, y nuestro instituto tiene mucha experiencia en este sentido. Para que ustedes se ubiquen un poco, nosotros somos una ONG que existe en Brasil desde hace 45 años, que trabaja con derechos humanos y democracia y que en su corazón tiene el análisis del presupuesto público. Son diversos temas: educación, niños y adolescentes, temas socioambientales, mujeres, igualdad racial. Entonces nosotros desarrollamos muchos análisis, incluso para dialogar con nuestros compañeros y compañeras de movimientos sociales para subsidiar las luchas, las incidencias políticas. Entonces, ese es nuestro papel. Yo creo importante hablar desde este lugar porque nosotros somos una organización de mujeres feministas, a pesar de que el 90% son mujeres que trabajan también en el NEOSKI, que es también una organización feminista, y aquí hablamos de aliados y aliadas dentro de las luchas y por eso es que hacemos estos análisis. Yo ya les voy a contar un poco de las políticas de cuidados, pero voy a contarles un poco sobre la experiencia de la incidencia y cómo el tema de la justicia fiscal y de la justicia y la equidad de género se conjuga en nuestra organización. Como ustedes ya saben, Brasil, nosotros fuimos forjados durante una época de colonia y tenemos un tema racial y étnico muy importante y ese tema es muy importante en nuestra forma de percibir la desigualdad. Es muy importante hablar de esas también otras condiciones que generan desigualdad, como las discapacidades y otras formas de discriminación. Pero la raza es fundamental dentro de las desigualdades de la sociedad, dentro de las estructuras de las organizaciones y también estructura la forma en que los privilegios se van reproduciendo incluso a partir de la República y de nuestro periodo democrático para nuestra Constitución de 1998, que no resolvió ese problema. Entonces nosotros trabajamos con ese trípode de clase, género y raza. Entonces, a pesar de que ya sabemos que la incidencia internacional tiene más dificultades para incorporar la categoría racial, nosotros seguimos defendiendo para que esto entre en algún momento y de alguna forma en los documentos internacionales relacionados con Brasil. Entonces, en 2014, el INESCI pasó o lanzó su primer estudio sobre el tema tributario con un recorte de género y raza. eh, lo pueden ver en nuestro sitio web, que ese estuvo basado en el cruce de información de nuestro censo nacional con otras investigaciones, con investigaciones sobre presupuesto familiar, la encuesta nacional por el muestreo de domicilios, y en esa encuesta de 2014 se demostró que los pobres en Brasil estaban
prometiendo 32% de sus ingresos para el pago de impuestos indirectos, es decir, impuestos sobre el consumo, y los más ricos, el 10% más rico, como prometía 20%. Y en el momento en que nosotros colocamos el tema de género y racial, lo que se reveló es que las mujeres negras estaban pagando proporcionalmente más impuestos. Entonces, aparte de esa investigación, nosotros somos relacionados con movimientos de mujeres, movimientos feministas y principalmente con movimientos de mujeres negras para transmitir esa información. Entonces fue una encuesta, un análisis muy grande, una investigación muy densa con un lenguaje económico y nosotros sacamos de aquí ese mensaje y ese fue un aprendizaje muy apropiado, que era llevar ese mensaje de que las mujeres negras pagan proporcionalmente más impuestos en Brasil. Y esto fue muy chocante, porque, por ejemplo, cuando nosotros fuimos, hablamos con los movimientos y con los medios, hicimos un esfuerzo de comunicación y rápidamente esto pegó o se adhirió a las narrativas de las mujeres negras, además de todas las violaciones de derechos en el tema de salud, en salud reproductiva, educación, violencia, que es tan letal aquí por el tema de armas de fuego utilizadas contra la juventud negra. Son más de 20.000 jóvenes negros que son asesinados por año. Entonces, además de todo esto, ellos estaban sustentando esa base económica de la economía de nuestro país. Entonces eso fue bien importante porque ese estudio salió en 2014 y en 2015, junto con aquella coyuntura política tan difícil que enfrentamos en ese momento, llegó el techo de gastos, que era una medida de austeridad que congelaba por 20 años las inversiones en políticas sociales en Brasil. Nadie entendió esto y sorprendentemente hasta el FMI hizo una nota técnica contra esa medida. Y allí juntamos las dos narrativas. Entonces, las mujeres negras están pagando más y de paso no va a haber inversiones en políticas públicas, a pesar de que son ellas las que sufren más violaciones y las que tienen más necesidades de políticas públicas. Y entonces la incidencia comenzó a abordar esa perspectiva a partir de esos dos problemas, cómo tú recaudas impuestos en Brasil, y a pesar de que sabemos que la recaudación en Brasil es injusta, y a la hora del gasto también había una injusticia relacionada con la austeridad fiscal. Bueno, pasaron 10 años y Tax Justice Network, que es a nuestra aliada que está acá, nos hizo una provocación junto con la TINDAT y la Red de Justicia Fiscal de Latinoamérica y el Caribe para que incidiéramos en este tema y defendiéramos esto en la CIDAL, en Ginebra. Y nosotros, pues ya lleva 10 años de esa investigación, eran datos muy antiguos, tuvimos que repetir el estudio 10 años después y para nuestra desgracia, como no había habido ninguna política pública de reforma tributaria en el país, los datos seguían siendo los mismos. Increíblemente, después de 10 años eran los mismos datos. Las mujeres negras pagaban proporcionalmente más impuestos sobre el consumo y entre otras desigualdades que se revelaron en el estudio con respecto al tema de renta, incluso por la colonialidad que yo les conté y por esa perspectiva que yo les comenté que existe, esa perspectiva colonial que existe en Brasil, por la herencia de historia de Brasil, son familias blancas con concentración de tierra, con concentración de riqueza. Y bueno, repetimos el estudio y después Caroline nos va a contar un poco sobre cómo fue esa experiencia de hacer incidencia en la ciudad. Hicimos una rueda de conversación en Ginebra con nuestras aliadas de organizaciones en mujeres negras y criollas. Que le agradezco a ellas por haber creado ese espacio para poder discutir el estudio y el tema de la incidencia. Entonces siempre se formó un diálogo con esos movimientos y cuando regresamos de Ginebra hicimos una reunión con varios movimientos feministas que trabajan en los territorios
son movimientos que están arraigados y que dialogan con las mujeres en las bases y lo presentamos el resultado de la incidencia y nos decían, oye, muy interesante, pero ¿cómo es que nosotros vamos a dialogar esto con más mujeres? Necesitamos entrar en la agenda de los movimientos sociales, porque son agendas que ya son muy grandes y que involucran la seguridad alimenticia, obviamente enfrentar la violencia, la lucha contra el feminicidio, la seguridad alimenticia, la salud, la educación. Son tantas cosas, es una agenda múltiple que las mujeres tienen que llevar a cabo y se pensaba también cómo incorporar esa dimensión y cómo dialogar con más mujeres sobre eso, porque es un proceso también de aprendizaje y de debate. Creamos una publicación que en breve les vamos a mostrar, pero antes de llegar a esto, ya acabé mis 10 minutos. Les voy a pedir un minuto más, solamente para decirles cómo esto se refleja en nuestro tema de la política de los cuidados. Nuevamente, tenemos un problema de austeridad fiscal. Entonces, esta primera ley se cayó, pero tenemos otra que es el acabose fiscal y también tenemos las finanzas políticas que tienen impacto en las mujeres. Y aunque hayamos tenido una reforma tributaria sobre el consumo, la reforma de herencia y patrimonio no pasó todavía. Entonces, la política nacional de cuidados fue lanzada por el gobierno del 2003, por el gobierno Lula. Tuvieron audiencias públicas de las que hicimos parte, pero que también somos críticos, porque siempre es reducido y es difícil el acceso. En Brasil el acceso es restringido, pero se realizaron muchas reuniones que fue positivo y se tuvo incidencia en el Parlamento aprobando una ley que instituye políticas nacionales de cuidado un año después, en el 2024. Y este año va a ser creado el plan que va a aparecer en la gobernanza, en las directrices del presupuesto, pero ¿quién va a financiar esas políticas si continuamos cortando los recursos? Lo que estamos defendiendo entonces es que la asistencia fiscal puede ser una fuente de recursos para eso. En cuanto al tiempo, quiero mostrarles por lo menos el post de nuestra publicación Desigualdad en el Bolsillo, que es la guía de la justicia social para mujeres brasileñas. La idea es que este sea el material que cuenta la historia de 3 generaciones de mujeres, mamá, hija y abuela, y los desafíos que ellas están enfrentando con el tema fiscal y tributario en Brasil. Invito a los educadores que estén aquí en la sala, que tengan acceso y que conozcan este material. Muchas gracias.
Muchas gracias a todas por compartir este espacio conmigo e incluirme en esta agenda. Creo que este trabajo particular que estamos haciendo conjuntamente con la ciudad y en América Latina y el Caribe ha sido un trabajo muy importante, no solo por lo que estamos trayendo con relación a asistencia fiscal direccionada a las mujeres, sino también por el aprendizaje tan importante que esto está trayendo, no solamente para nosotros, sino para el grupo en sí. Cómo podemos refinar nuestras estrategias de incidencia, nuestras estrategias y la manera de conectarnos con los movimientos y de cómo podemos traer nuestras pautas de manera más efectiva dentro de esos espacios. Quiero compartirles un poco cómo fue en nuestra actuación dentro de esto. Participamos de la revisión de Brasil. Les voy a hablar de cómo fue este proceso y los desafíos que encontramos en este camino y algunas de las lecciones que tuvimos durante estos años de trabajo, porque incluso pasó por muchos años por cambios de datos, en fin. Después les voy a mostrar algunos links sobre el documento que tenemos para que ustedes puedan tener acceso a él. Y también a quien está acompañándonos puede ver toda la información sobre la revisión, los documentos que estuvieron relacionados a este proceso, lo que nos puede ayudar a tener una visión un poco más amplia de cómo funciona este proceso. Pero en este caso, las personas que estamos haciendo acompañamiento muchas veces no sabemos cómo funciona el proceso. Les voy a hablar rápidamente de lo que es. Básicamente, la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es una convención creada entre los países para poder determinar el derecho de las mujeres. Y los países, a partir del momento en que ellos son firmantes de la agenda, necesitan pasar por un proceso de revisión. Necesitan que estos mecanismos sirvan para que los países muestren sus cuentas y el derecho y la defensa de los derechos de las mujeres. Fue eso lo que queríamos hacer el año pasado con relación a Brasil. Y junto con nuestros aliados a nivel nacional, regional y a nivel municipal también, en el movimiento de mujeres que están actuando junto con nosotras. Y ahí, ¿cuál fue la parte del proceso? Bien, desde el momento que se lanzó el informe en Brasil, este cuestionamiento, vimos que se tenía cuestionamientos relacionados a la parte fiscal y que no hubo una respuesta de Brasil con relación a estas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo Brasil en cuanto a la agenda? Y justamente es ahí que entramos en esta incidencia, respondiendo, todo bien. Les preguntaron, Brasil tiene problemas grandes relacionados con esa agenda. No se está haciendo nada al respecto y aquí está la información que tenemos. Estas son nuestras preguntas, sugerencias y para facilitarle el trabajo del comité para fiscalizar esto en Brasil. Fue esto que hicimos como documentos. Por lo tanto, tuvimos la oportunidad de participar en Ginebra, acompañando a este proceso, dialogando junto con las miembros del comité y también junto con la delegación de Brasil que fue representada en diversas personas dentro de los ministerios, principalmente por la ministra de las Mujeres. Y tuvimos entonces la oportunidad de comprometer al comité para que se pudieran hacer algunas preguntas relacionadas a nuestro informe. Entonces, preguntarle cómo está la agenda, cuáles son los próximos pasos del gobierno brasileño para actuar en esta agenda. ¿Cuál es la presencia del Ministerio de las Mujeres frente a esto? ¿Cómo se está tratando dentro del ministerio? Porque sabemos que esta es una pauta que no necesariamente está dentro del Ministerio de las Mujeres. Puede ser, por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda o en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ahora con la convención que está manejando todos los temas fiscales. Este fue entonces nuestro trabajo. Algunos de los temas
que creo que podemos señalar y destacar, y invito a Carmelo, a Clay, a todos que están participando para que complementen si no están de acuerdo o si hay algo que tal vez se me olvida. Básicamente, algunos temas que vi que podrían afectar el trabajo de algunas organizaciones que quieran hacer parte de este espacio. Primero, el tema de financiación. La crisis de liquidez de la ONU ha afectado de manera grave la participación de los movimientos dentro de estos espacios. Ahí estoy hablándoles, por ejemplo, no solamente de que las sesiones ahora no son más híbridas, porque los movimientos, por ejemplo, que no pueden ir de manera presencial, pueden, por ejemplo, conectarse a las sesiones enviando sus delegaciones en cuanto a un tema específico. Las discusiones empiezan poco a poco a ser más cerradas y menos inclusivas. Además de esto, se disminuyó los incentivos de participación de los movimientos directamente. Existía ahí, no sé hasta qué punto, si todavía pasa, no hubo nadie hablando de eso, pero existía un cierto incentivo financiero de la ONU para posibilitar la participación de los movimientos y eso no está pasando por el tema de la crisis. Y a partir de esto también, estos lugares donde pasan las reuniones muchas veces no tienen buen acceso. No solamente que son lugares costosos, Ginebra, Nueva York, que es muy difícil para que una organización pequeña pueda financiar este viaje, sino también en temas de visas, porque no pueden participar porque les niegan las visas para hacer participación a estos eventos. Entonces, no hay posibilidad de tener una visa diplomática, por ejemplo, para estar dentro de estos espacios. Y también en lo que tiene que ver con el lenguaje, porque aunque se tiene un lenguaje, no todos los idiomas están incluidos. Incluso también se tuvo unas personas de traducción entre las sesiones. Por ejemplo, en nuestro caso, en la revisión brasileña, esta traducción fue realizada por una organización que estaba apoyando a Brasil, pero que no fue dada por la ONU. Entonces, imagínense cómo es que las organizaciones del sector brasileño no pueden comunicarse en portugués junto con su comité. Eso afecta de manera grave a la posibilidad de actuación. Y también los procesos en sí solos, porque ahí la incidencia relacionada a todo el sistema ONU, que son procesos extremadamente complejos, que muchas veces no claros, que no tienen un paso a paso, que es el comité del que estamos acompañando. Muchas veces buscar esa información e intentar tener una visión del proceso. Esto fue una gran parte de nuestro trabajo para realmente entender cómo funciona, cómo podemos tener incidencia en ese espacio. Es una dificultad que nosotros enfrentamos también de aprender cómo lidiar con este espacio, dónde incidir de manera efectiva, dónde tiene más sentido para nosotros comprometernos. Y un último punto también tiene que ver, no solamente por la crisis financiera, sino a lo largo de los miembros del comité muchas veces están sobrecargados. Entonces, no hay muchas personas trabajando en esos espacios. Si ustedes ven, necesitamos tener un poco de empatía con las personas que están trabajando ahí. La agenda es completamente, no es sana. Ahí podemos ver el nivel de trabajo, de compromiso que involucra a muchas personas con muchas demandas. Entonces, entender que necesitamos adaptar y ahí ya pasamos qué es lo que hicimos y qué es lo que tiene sentido para nosotros como tercer sector, incluso tener en consideración en su actuación. Traer toda nuestra información de manera objetiva y resumida. Entonces, no es perder contenido o perder calidad, sino simplemente adaptar cómo nuestro mensaje va a ser recibido. Entonces, por ejemplo, en el informe, piensen en las ediciones de Brasil, son 6 países al mismo tiempo. Cada informe, 6.600 palabras, están alrededor de 10 a 20 páginas. Y 50 informes por país, 25. Imagínense el volumen y la cabeza del miembro del comité, cómo está en ese momento solo digitando la información. Por ejemplo, tenemos un informe con todos los datos, vamos apuntando todo,
porque no podemos hacer en una página resumiendo todos esos hallazgos, haciendo algunas sugerencias que el miembro del comité puede traer para la delegación. Entonces, trayendo esa facilidad para el comité, para que él pueda entender qué es lo que estamos haciendo, por qué estamos trayendo eso y qué podemos hacer. Intentar, de hecho, traer una adaptación a este espacio. A pesar de todos los temas que les he dicho solamente para finalizar, porque es que no compensa participar de estos espacios, aunque sea muy difícil y de algunas veces es muy costoso. Porque estos espacios son pocos en los que tenemos con el tercer sector. Nos da la posibilidad de traer la demanda, pero que nuestro país o la persona que está intentando traer nuestro mensaje tiene la obligación de responder. Creo que este es uno de los temas más importantes en los mecanismos de la ONU, incluyendo CEDAL, que podamos demandar. Y ahí, ¿qué estamos haciendo? Tenemos el poder de usar este espacio, tenemos la posibilidad de que la ONU nos dé un apoyo en esta incidencia y así tener una respuesta. A partir de eso, no solamente el proyecto final que está resuelto, poder usar, esa fue la respuesta de ellos y a partir de ese momento desarrollar nuestra incidencia a lo largo del año. Poder cobrar, por ejemplo, ay, tú dijiste esto en la CEDAL, dijiste que tendríamos esta meta, no sé, cualquier cosa en tal mes del año, y a partir de eso ir desarrollando, tener un mecanismo vinculante, algo que nosotros podamos usar durante el año para pedirles o prestar cuentas de lo que ha pasado con esta incidencia. Entonces creo que aún son mecanismos que valen la pena participar, pero justamente por todas esas barreras del tiempo que necesitamos es estudiar y entender un poco más detalladamente para que podamos usar esta herramienta de manera más efectiva y así poder traer nuestros mensajes. Bien, muchas gracias. Les pido disculpas porque mi conexión está inestable,
Perdí una parte de la intervención de Carolina porque se me cayó el internet. Intenté entrar por mi teléfono, pero fue peor. Parece que ahora está un poco mejor. Entonces es la primera vez que se me cae la conexión. No es común que pase. Entonces quiero agradecerles por la invitación a la Red de Justicia Fiscal y decirles que para mí es un honor compartir en esta mesa esta discusión con Inés y con la figura de Carolina y Carmela, que son organizaciones que tienen esta interfaz potente con el movimiento social para tratar estos temas tributarios, fiscales, de presupuesto, que algunas veces quedan restringidos a un ambiente muy cerrado, ¿no es? Que supuestamente somos personas con mucho conocimiento que pueden discutir, conocer y proponer. El trabajo que hace Inés, que estamos haciendo en el Instituto de Justicia Fiscal, demuestra que es posible que podamos compartir este conocimiento y estos análisis con la población y la sociedad en general. Llamó mi atención la gran pregunta que quisiera responder en estos breves minutos de mi intervención. Es cómo podemos encontrar políticas tributarias y fiscales que colaboren en la desigualdad de género. Y cuando estaban hablando del estudio de NESC del 2016, no se me olvida, porque de hecho fue como ella dijo, un estudio que nos marcó. Pudo constatarse que las mujeres negras pagaban más impuestos. ¿Y por qué pagaban más impuestos? Miren, porque la tributación no solamente en Brasil, sino en América Latina está calcada, está marcada sobre el consumo. Quiere decir, mientras no importa cuánto ganes, vas a pagar el mismo impuesto. Entonces, se basa en la tributación del consumo, aquello que las familias tienen que comprar. Entonces, las personas con bajo ingresos son las que más consumen y las mujeres negras son las que están en una base social. Por lo tanto, es un tema de lógica que deducimos que las mujeres negras son las que terminan pagando más impuestos proporcionalmente a lo que ellas ganan. Pero claro, no podemos estar solamente, vamos a llamarlo con nuestra intuición. Necesitamos también los números y ahí voy a felicitarlos por todos esos trabajos y esta actualización que hicieron. Y lo que quisieran decirles brevemente aquí, porque es en lo que yo trabajé en la administración tributaria. Esta es mi área, vamos a llamarlo así, en la que podemos abordar este tema sobre dos puntos de vista. Y el primero es sobre los impuestos de renta de las personas naturales. Y el segundo es el impuesto sobre el consumo. El instituto hizo dos estudios sobre igualdad de género. ¿Qué podemos constatar en estos estudios? En primer lugar, podemos ver el número de declarantes por impuesto de renta. Vimos que el número de hombres es superior al de mujeres. Y cuando llegamos a las rentas más altas, estamos hablando de más 320 salarios mínimos en Brasil. Disculpa, el internet de ella se está cortando. Sí, se cortó su internet. Se cortó el internet. Está regresando. Regresó su internet. Está difícil mi internet, disculpen. Rápidamente, el número de declarantes hombres es mucho mayor que el número de declarantes mujeres.
cuando miramos a a la renta en esta investigación, podemos ver que las mujeres ganan menos y prácticamente en todos los niveles, en todos los ingresos. Y también en cuanto a la acumulación de patrimonio, la acumulación de los hombres está alrededor del 70% y de las mujeres solo el 30%. Podemos ver que en el impuesto de renta esta desigualdad está marcada. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Ya que estamos aquí, para ver qué podemos hacer para mejorar. En cuanto a justicia fiscal, necesitamos cobrar un poco más, porque la mayor parte de la renta hoy es de lucros y de dividendos distribuidos que están incluidos en impuestos de renta. Como la gran mayoría de los hombres son quienes reciben esos dividendos, se establece algo que es que aunque no esté escrito, porque ahí no importa género o raza, esa carga que es soportada por las mujeres siempre es mayor, lo que nos deja en una desproporción grande. Si podemos así dar un paso muy grande con relación a esa desigualdad de género. Ahora les voy a hablar rápidamente de la tributación sobre el consumo. Aquí se sabe que en el año del 2023 se aprobó una gran reforma tributaria aquí en Brasil sobre los tributos solo sobre el consumo. No se abordó en ese momento el tributo sobre la renta. Entonces, con esta reforma se tenía una situación no inusual. Por ejemplo, los productos que estaban ligados a la producción biológica, independientemente del sexo femenino o del trabajo reproductivo, ellos son más tributarios si los comparamos con los productos destinados al público masculino. Por ejemplo, para que entendamos, teníamos una diferencia grande, déjenme ver aquí, en preservativos, por ejemplo. El total de impuestos de consumo es 9,25%. Uso de anticoncepcionales para las mujeres es el 30%. Por ejemplo, el Viagra, que es de uso masculino, tiene el 18% de impuestos. Entonces, ahí podemos ver la diferencia tan marcante. Por ejemplo, si tenemos un producto preventivo de quemadas, que son pomadas hidratantes para las mujeres durante la amamentación. Ese es para mujeres en tiempo de amamantamiento. Ahí podemos ver un producto que está más o menos dentro, se le está cortando el internet, dentro de la misma tabla de incidencia, que es la cera automotriz. Podemos decir que esa cera tiene el 30%, está más conectada al consumo masculino. Podemos ver que los productos que tienen que ver con la mujer y productos destinados al cuidado se tributan más que los que son consumidos por el público en su mayoría masculino. Entonces, en realidad no existe una justificación específica para esta discriminación que está implícita contra las mujeres. ¿Qué tenemos que cuestionarnos al final? Las mujeres son más afectadas por la tributación por cuenta de los productos esenciales femeninos que tienen que ver con el cuidado. O por el contrario, estos productos son desproporcionalmente tributarios por ser consumidos en su mayoría por mujeres. O sea, tenemos que preguntarnos si la tributación está encaminada porque es consumido por mujeres o porque son justamente destinados al trabajo de las mujeres, principalmente a su trabajo reproductivo. Y aquí, en esta reforma, aún no tenemos un estudio conclusivo de cómo va a quedar, pero tuvimos algunos avances en esta reforma, por ejemplo, que no fue gratis, no cayó del cielo, como nosotros decimos,
Fue fruto de un trabajo intenso de muchas mujeres que estaban ahí en el Congreso Nacional, que estuvieron enviando sus estudios y sus análisis, parlamentarios, senadores, diputados que participaron de las audiencias públicas sobre el tema, que hubo muchas audiencias públicas o se tuvo algunos avances positivos en esa reforma. Por ejemplo, ahora está en la Constitución Federal de que es obligatorio hacer una verificación cada 5 años del impacto en la cuestión de género sobre los beneficios fiscales concedidos. Un avance porque esto nunca queda inestable en la Constitución. También otro avance fue que el principio de la justicia fiscal ahora es un principio constitucional. Claro que siempre necesitamos materializar ese principio, pero ahora está colocado en la Constitución Federal. Otro avance que tuvimos fue que los productos destinados a la salud tuvieron su tributación reducida. Y al mismo tiempo tuvimos la definición de los productos de la canasta básica que están exentos de impuestos. Estos productos que están conectados con el consumo, que tienen que ver con el consumo. Mujeres que son, por ejemplo, no Brasil, estos hogares que están en cabeza de sus madres. Sí, ellos consumen más estos productos. Es muy bueno porque estos productos van a tener un impuesto cero, porque esto va a mejorar y va a disminuir la desigualdad de esta tributación. También se está previendo el mecanismo de devolución que ya existe en algunos países. Aquí, en el estado en el que resido, ya tenemos este mecanismo. Pero es poco, porque, por ejemplo, las personas que están entre la edad, en el nivel entre un salario mínimo, un poquito más, ya no se pueden beneficiar con este mecanismo. Entonces, por un lado, vamos a decir que está apuntando a un sentido innovador en Brasil, pero que al mismo tiempo carece de una reglamentación efectiva de beneficiar a más personas. Entonces, ahí tenemos estos puntos positivos y al mismo tiempo tenemos que preguntarnos qué órgano y qué entidades van a hacer esa verificación de impacto a cada 5 años. Aún no lo sabemos. Algo que también está siendo poco hablado es que las armas tuvieron su tributación reducida y sabemos que las mujeres pueden ser víctimas de feminicidio con armas de fuego. Si esta tributación de las armas de fuego es baja, podría favorecer el aumento de consumo de armas, lo que no es algo muy bueno para nosotras mujeres. En realidad, tenemos ya para ir hacia mi conclusión una evaluación del Instituto de Justicia Fiscal, donde el gobierno brasileño debería haber comenzado la reforma del impuesto de renta. Como ayer se anunció en Brasil, una excepción para las personas que ganan hasta 5.000 reales. Esto fue muy positivo. Es una medida que tenemos que celebrar porque beneficia a las personas que ganan menos, pero sabemos que vamos a tener una gran disputa en el Congreso Nacional. Al mismo tiempo en el que el presidente de la Cámara de los Diputados anuncia que va a ser aliado del gobierno para aprobar esa medida, la idea es entender que, bueno, vamos a aprobar, pero queremos disminuir los gastos, queremos hacer reformas administrativas. Entonces, no sabemos cómo va a ser al final.
Muchas veces pensábamos en el instituto que sería mejor cuando el gobierno tenía más capital político y comenzar por la reforma del impuesto de renta, porque el impuesto de renta, como les dije, si nosotros volvemos a tributar los dividendos, puede favorecer aún más a las mujeres. Entonces, el gobierno optó por la reforma de consumo, que pretende modernizar al sistema tributario brasileño, solo que estas propuestas de reforma están basadas en esta facilitación y también en los principios de eficiencia, transparencia. Y en cuanto al tema de igualdad, ella permanece o el gobierno quiere estimular el crecimiento, atraer inversiones y eso es muy bueno para el país, obvio. Pero vemos que los temas de fondo en lo que tiene que ver con la desigualdad de género, ellas fican de lado. Está con problemas mi conexión. Ah, bueno. Bien, terminando. Tenemos aún mucho por caminar. Tenemos que hacer esta interfaz con la sociedad para compartirles estos estudios y estos análisis que hacemos para que este conjunto no solamente de mujeres, porque nuestra lucha feminista no es exclusivamente para las mujeres. Queremos un mundo mejor para todas las personas, no solamente para las mujeres. Entonces, les agradezco nuevamente compartir este espacio juntas y estoy disponible en caso que ustedes tengan preguntas. Discúlpenme porque mi conexión estaba muy mala. Creo que se me olvidó la mitad de lo que les iba a decir por el problema del internet, que fue un poco complejo. Muchísimas gracias. Bien, esa pregunta no es muy fácil de responder. Recuerdo que hace algunos años en Brasil no se hablaba de reducción de desigualdad por el lado de la tributación. Solo lo logramos hacer por el lado del gasto público. Es decir, tenemos que tener políticas públicas, tenemos que invertir en salud, educación y con eso vamos a reducir la desigualdad de género. Entonces, esa es la manera, incluso como Carmela estaba diciendo de este primer estudio de IDEX, que vemos que ese discurso comenzó no hace mucho tiempo. Tenemos 40 años de políticas de doctrinas, entre comillas, neoliberal, no solamente en Brasil, sino en América Latina, en que éramos obligados a reducir gastos, en que estaba prohibido hablar en aumentar impuestos. Dimos ya un paso enorme en cuanto a esto, porque tenemos
poco tiempo. Muchas veces no se podría penetrar a ese espacio. Y como refirió el presidente Lula, él anunció esa medida de cobrarle a los súper ricos. Es tímida nuestra evaluación, ¿no? Siempre queremos más, pero ella deja en discusión a la sociedad. Está colocando un tema. Nosotros necesitamos cobrar más de las personas que ganan más. Incluso eso está en nuestra constitución. Y cuando pienso entonces en los movimientos sociales, creo que tenemos que estar en los espacios, estar en la periferia. Podemos intentar construir, y aquí hago un trabajo con un colectivo en Porto Alegre que se llama Mujeres para Coser. Y ahí conversamos sobre presupuesto, desigualdad económica, y dentro del lenguaje que es posible de trabajar, tenemos que ocupar estos espacios, tenemos que seguir produciendo estudios y análisis, pero tenemos que ocupar este espacio. Tenemos que ir a las ciudades de la periferia o a las comunidades más carentes y hacer nuestro esfuerzo ahí también. Tenemos muchas actividades en el instituto que son de educación fiscal. Ahí hemos intentado ir más a estos espacios para lograr tener nuestra propia narrativa. Y logro pensar, creo que estamos en el camino, pero creo que lo más importante no es llegar, sino es todo el proceso que hacemos, que no es un proceso fácil. Es un proceso que se está construyendo. Entonces, no me preocuparía mucho de qué necesitamos cambiar o qué necesitamos hacer. Creo que lo estamos haciendo y eso es lo más importante. Lo importante es el proceso. Bien, gracias por tu pregunta. Creo que pensando en ese proceso de construir esa incidencia, si yo pudiera pedir un deseo, sería para que podamos tener la presencia de todos los movimientos en todas las etapas de los procesos, porque como les estaba diciendo, no solamente por el tema de limitación financiera o limitación de tiempo, porque obviamente no hay como tener a todas las personas que hacen parte del proceso, por ejemplo, en Ginebra, o de alguna manera que todas las personas estén presentes en las reuniones a nivel municipal, a nivel regional, nacional. Algunas veces eso es triste porque creo que es importante traer a diferentes personas en diferentes etapas. Y nosotros intentamos hacer eso y hemos logrado de alguna medida traer ese movimiento de traer las diferentes visiones dentro de los espacios. Pero si tuviéramos la posibilidad de siempre contar con personas con trabajos en diferentes niveles y localidades, sería algo muy bueno. Y con seguridad esto se sumaría al proceso. Creo que eso sería excelente. Bien, yo creo que Regina y Carolina ya hablaron de los principales temas. Estamos hablando de acceso de los movimientos a los espacios. Eso ha pasado mucho, incluso en temas climáticos, donde todo se está decidiendo. Muchas veces no se involucran a las personas que están involucradas, entonces puede afectar fuertemente a las mujeres y a los niños. Los mecanismos de instrumento que tenemos en Brasil necesitan ser renovados porque son insuficientes para nuestra realidad. Estos consejos, las conferencias, todo esto que estamos haciendo con la participación digital que es precaria porque Brasil no tiene una reglamentación de las Big Techs. Tenemos una disputa perversa en Internet de contenido.
y las propias empresas están declarando de la extrema derecha en el mundo, cada vez está más difícil hacer una disputa en Internet. Solo Brasil tuvo una exclusión digital en el sector indígena, quilombolas. Este tipo de participación con un lenguaje técnico no va a tener ningún sentido. Creo que para complementar a mis compañeras, el Internet está tan malo que nosotros tenemos que ir al lugar a hablar con las personas presencialmente. Creo que debemos motivar esta conversación con las ONG, con la cooperación, para poder tener actividades presenciales. Es una crisis en ese sentido. No podemos estar solamente de manera virtual tampoco. Las personas ya están cansadas, la competencia es cruel. Creo que debemos motivar la participación. ¿Cuáles son los espacios de participación que el gobierno pueda crear? Pero para crear estos espacios de participación con muchas personas, necesitamos ¿qué? Presupuesto, hasta en las políticas públicas. Así, con las políticas públicas, transparencia tiene inversión, nunca se tuvo. Tenemos una buena reputación de manera internacional, Brasil, en cuanto a la transparencia. Pero ¿quién da esos datos? Es la iniciativa privada, no son los movimientos sociales. Creo que debemos tener esta discusión de quién participa, cómo participa, para ver las mujeres que participaron más de las políticas femeninas, social, salud, educación. Pero los indígenas también quieren hablar de un modelo económico para discutir estos impactos climáticos y estas decisiones que están afectando a Brasil en este juego económico de exportación de commodities, de minería, todas estas políticas frías masculinas de la economía, minas de energía que nos impactan, que nunca fueron un objeto social. Nunca se tuvo una conferencia para discutir el objeto económico que ahora deberíamos hacerlo. Muchas gracias. Sí, es una excelente pregunta. Creo que les comenté que aún no se realizó ningún estudio conclusivo después de la reforma, pero al principio, suponiendo que ahora los bienes y esta mercancía, que es igual para prácticamente todos, supuestamente esa diferencia tiende a disminuir, pero aún no tenemos estudios ni análisis conclusivos al respecto. Al comienzo, sí, en principio sí. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de las armas, como tenemos, por ejemplo, los anticonceptivos no se colocaron en productos de tasa cero. Esos son productos de consumo femenino. Hay algunas cosas que no entendimos cómo van a bajar su precio, pero le van a quedar voy a deberte esa respuesta porque aún no lo concluimos. Ayer le pregunté al grupo que está estudiando básicamente este tema, pero aún no hicimos ese análisis. Al principio sí, varios de los productos tienen tendencia a bajar y a quedar uniformes, pero no son todos.
Yo puedo intentar hablar un poco de la agenda. Tenemos esa esperanza de que la agenda se va a traer, por ejemplo, en cuanto al liderazgo que Brasil tiene en esta agenda con relación al año pasado. Pero algunos temas que tengo es con relación al cambio del G20. Obviamente la influencia de Brasil va a disminuir por este cambio de liderazgo. No sabemos hasta qué punto va a ser posible que Brasil traiga esta agenda y con qué fuerza. Pero para nosotros tiene sentido que esto tenga una continuidad. Pero sabemos, por ejemplo, que existen otras pautas hasta conectarse un poco con la Convención de la ONU en temas fiscales, que se tiene una cierta presión en cuanto a los flujos financieros. No sabemos hasta qué punto estas agendas que de alguna manera han sido pautadas dentro de este espacio, si ellas también van a tener esta conversación, ¿no? Entre cuál va a ser priorizada. Creo que es algo que deberíamos seguir. Y el liderazgo de Brasil este año, esperamos por eso que la agenda continúe con mucha fuerza. Pero es difícil hablar de esto porque podemos tener un poco más de información para determinar, de hecho, si esa va a ser una agenda fuerte o no. Esperamos que sí. Para complementar las palabras de Carolina con relación a los BRICS, nosotros en el instituto enviamos documentos justamente para que Brasil pueda liderar este combate a las triangulaciones en las operaciones de comercio exterior, en estos flujos que terminan, estamos exportando eh, algunos productos y estos recursos no se reciben integralmente o no son tributados de manera correcta. Estamos intentando al máximo, como bien dijo, es muy difícil el tema de la tributación de los más ricos. Bien, yo entiendo que Brasil va a continuar esa línea, ¿no? Porque ayer se presentó esa propuesta que aún es tímida desde nuestra percepción, pero está en la línea de tributar a los más ricos, en la tributación mínima, incluso inspirada a ese modelo que era de la OSDE, que sale para inspirar en los cobros a los más ricos, porque la tributación que ellos defienden no están cumpliendo con nuestros intereses. Muchas gracias.
Bien, también quisiera finalizar dándoles mis palabras de agradecimiento y dejándoles algunos comentarios de la realidad. Creo que nosotros que somos de la organización, de la universidad, esto que hablamos aquí, ¿cómo podemos ampliar estos debates? Muchas de las formaciones que hago encuentro esa pregunta. Las mujeres preguntan, ¿yo pago impuestos? Mujeres de las ciudades periféricas, mujeres que tienen sus derechos vulnerados diariamente. Esa es una pregunta común para que veamos la distancia que tenemos en el debate y la importancia del movimiento social en ese sentido, que es colectivo y que pueden tener más fuerza en este debate. Y creo que otra clave es la distribución de riquezas. Estamos hablando de una población que trabaja mucho y que no están viendo su trabajo que retorne, ya sean servicios. Tenemos una investigación que está hablando de metal de los trabajadores en Brasil, una investigación terrible que tuvo mucho impacto en las redes. Se tuvo una lucha para reducir la jornada de trabajo, porque esto está impactando ahí en nuestro evento de hoy, en nuestro tema, que es la política de cuidado. Y ahí vemos qué es cuidado. ¿Qué está pasando? Que las personas no tienen tiempo para nada. Y esto es lo que estamos hablando. Y muchas veces las personas no quieren participar de estos espacios porque están agotadas, principalmente las mujeres en los territorios. Creo que esta es la clave de la distribución de riqueza. Todos estos mensajes que están siendo enviados a la juventud, em, con toda esta ideología de riqueza, estamos combatiendo al lado de estos temas porque todo está conectado. El hecho es que nunca tuvimos tampoco recursos para la defensa de los derechos. Ese es el mensaje. Muchas gracias. Y gracias a Clara. Muchas gracias también por el espacio. Gracias a todos los que están aquí. Gracias, Cleila. Creo que para mí es importante hablar de un tema que todas nosotras hablamos, que es sobre una invitación y tal vez motivar a todas las personas que están acompañándonos a que se involucren en esta agenda, porque muchas veces digo esto, yo era profesora antes de empezar a trabajar en esta área y veo que tenemos como un miedo de hablar de estas situaciones, especialmente nosotras las mujeres, que muchas veces las personas colocan estas pautas como una pauta masculina, que tal vez se coloca como si eso no nos perteneciera. Aquí quiero motivarlas que tengan la valentía. Les digo, esta agenda habla de la justicia fiscal, de la justicia económica, pero va más allá de diversos derechos y aspectos de nuestra vida. Entonces, continuemos en esta agenda, continuemos apropiándonos de estos espacios en el sentido de ir construyendo juntas y trayendo esta agenda a diversos sectores. De verdad, quedé muy sorprendida de ver este desconocimiento por parte del Ministerio de las Mujeres con relación a esa agenda, para que continuemos trayendo esto. Y también ver la posibilidad en caso de que ustedes quieran contactarnos para ver sus perspectivas. No sé si tal vez podemos compartir el email, pero yo voy a dejarles mi email para que ustedes pregunten lo que quieran, si quieren darnos una retroalimentación. Creo que es importante también escuchar el comentario y las opiniones de ustedes. Quiero agradecerles su presencia y su compañía. Muchas gracias.
además de agradecer la oportunidad de estar aquí en esta mesa, que me gustó mucho la participación de Carmela Carolina, no conocía ninguna de las dos, y también de Clelia. Quisiera decirles que en este estudio que hicimos sobre tributación y desigualdad de género, aunque podamos ver la desigualdad de género en la tributación, este estudio puede concluir que efectivamente la tributación es un reflejo de la desigualdad de nuestro país, porque el dato más impresionante es cuánto se paga el 10% más y cuánto paga el 10% que es el más pobre. Ese realmente es un problema que se debe superar en Brasil. Además de la desigualdad del género en la tributación, tenemos una desigualdad clásica muy cruel en Brasil. Pero se tiene una buena noticia dentro de todo esto que Clelia estaba hablando. Aquí en Brasil tenemos una gran oportunidad ahora, que son dos grandes movimientos populares aquí que están organizando un plebiscito sobre la tasa de las grandes fortunas. Se está abriendo una gran oportunidad que es muy valiosa para que interactuemos en la sociedad cuando ese plebiscito sobre, no sé cuáles son las preguntas, no sé cómo se va a realizar, pero creo que va a abrir una gran oportunidad para popularizar el debate, para que la sociedad sea invitada a participar, para que podamos ver esta retroalimentación, estas opiniones en los territorios. Creo que es esperanzador y ahora vamos a intentar tener ese plebiscito en Brasil porque todo lo que hablamos está en la Constitución desde 1988 y nunca se hizo. Vamos a ver si ahora con un plebiscito podemos dar un empujón para ir adelante. Gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias nuevamente. Solo un corte comercial adicional. El día de mañana, en el mismo horario, entre las 9 y 10 de la mañana de Ecuador, 11, de 11 a 12 hora Brasil, vamos a tener un espacio en el que vamos a conversar sobre las intersecciones un poco entre justicia de género, justicia fiscal y justicia climática. Así que están cordialmente invitadas e invitados también a participar de este espacio. Allí se van a compartir un poco documentos que se han generado tanto desde la Tindad como procesos igual en los que estamos participando respecto de esta vinculación de estos temas. Así que nada, muchísimas gracias nuevamente. Ha sido un gusto y hasta pronto.